Hola, te damos la bienvenida a la Iglesia Betel Casa de Dios, donde estás invitado a escuchar un mensaje especial para ti. No te lo puedes perder. Comparte y disfruta con tu familia la palabra de Dios. Hola, amada iglesia, ¿cómo están? Un gusto, un placer saludarles, espero que estén muy bien. Bueno, ya ustedes saben qué deben hacer. Les invito a que no se impacienten, esperen a todos en casa para que se reúnan y puedan disfrutar de este mensaje que Dios tiene para ustedes hoy. Así que no se lo pierdan, busquen para anotar su bolígrafo, su lápiz, su Biblia y disfruten. Abran sus ojos muy bien y sus oídos para escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Qué lindo poder estar el día de hoy otra vez aquí con ustedes. Hoy quiero comenzar este mensaje haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han tratado de concentrarse en alguna actividad o necesitan escuchar algo muy importante y resulta que el ruido que hay a su alrededor no se los permite? Bueno, en estos tiempos no es muy difícil que eso suceda. Lamentablemente son tantas las cosas que nos distraen y es tan difícil poder concentrarnos en algo en específico. Imagínense, sobre todo en este tiempo en donde toda la familia está en casa y todos queremos hacer una actividad diferente, pero resulta que llega un momento en que no nos podemos concentrar ni unos ni otros. Pero qué maravilloso que el Señor nos llama a que nosotros tenemos que tener tiempos especiales con Él y sobre todo tiempos de silencio. Y digo maravilloso porque realmente es un reto. Todas las cosas que el Señor nos enseña muchas veces vienen unidas a un reto especial. No todas las cosas son tan sencillas como parecen. Hoy en día la tecnología, el tener que estar en casa con nuestra familia, hace que se haga un poco más complicado el poder tener estos tiempos con el Señor. Pero yo meditaba y yo decía, bueno, si yo logro entender cómo poder tener estos tiempos con el Señor y cómo afinar mi oído para poder escuchar su voz, yo creo que yo puedo desarrollar estos tiempos de una mejor manera. Entonces, para empezar debemos entender algunas cosas. Una de ellas, que yo la logré entender, es que debemos apartarnos del ruido. Nosotros debemos entender cuáles son esos ruidos, pero lo primero que tenemos que hacer es apartarnos. Dice la palabra que habían personas, varios personajes que habla la palabra, que ellos se tenían que apartar del lugar donde estaba la gente para poder tener estos tiempos de intimidad en donde el Señor se les revelaba. Y uno de los mayores ejemplos era Jesús. Él todos los días se iba al monte, a la montaña, y tenía unos tiempos especiales de oración con Dios en donde no solamente él oraba y decía todas las cosas que quería decirle a su Padre, sino que Dios podía derramar sobre él las cosas que él quería para poder hacer que Jesús cumpliera el propósito aquí en la tierra, el propósito para el cual fue enviado. Esto no está muy difícil de entender, ni está muy distante de lo que nosotros podemos asimilar también para nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener unos tiempos de silencio. Ahora, ¿qué también debemos entender? Que este silencio no es una espera pasiva. Muchas veces cuando nosotros nos hablan, tienes que tener un tiempo de silencio. Entonces nosotros lo que procesamos es que, bueno, yo me voy a sentar en esta silla y yo me voy a quedar en silencio hasta que yo escuche el pito que me suena en los oídos. Ok, estoy en silencio. Entonces ya puedo entender la voz de Dios. Señor, habla, que tu sierva escucha. Entonces nosotros mismos ponemos como los límites y comenzamos a establecer las estructuras de cómo el Señor debe hablarnos a nosotros. Porque ese es el tiempo que nosotros tenemos, porque estamos muy ocupados y este es el tiempo en que yo establezco que el Señor, el tiempo de oración y que el Señor puede hablarme. Pues resulta que el silencio que necesitamos tener es un oír proactivo.
Es algo totalmente diferente a lo que nosotros venimos manejando, que es el silencio natural. Entonces, es un oír proactivo. Nosotros tenemos que disponer todo nuestro sentido, especialmente el oído, para escuchar la voz de Dios. Quiere decir que debemos estar atentos. No es solamente estar en silencio y esperar que las cosas sucedan. Bueno, si nos habló, nos habló. Si no nos habló, bueno, Señor, será otro día. Amén. No es así. Definitivamente tenemos que disponer nuestro corazón y nuestro oído a escuchar la voz de Dios. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es eliminar los ruidos que hay a nuestro alrededor. ¿Cuáles son esos ruidos? Tú tienes que sentarte y sincerarte, meditar acerca de cuáles son esos ruidos que te están alejando de escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces determinamos el tiempo en que pasamos con el Señor. Yo voy a pasar este tiempo con el Señor y lo apartamos. Inclusive hay gente muy ordenada que lo agenda y lo establece, pero resulta que no sucede nada. Están cansados de tener tiempos con el Señor y no escuchan la voz de Dios. Entonces no necesariamente el apartar ese tiempo quiere decir que vamos a tener un silencio para que Dios nos hable. Es necesario la disposición de escuchar y saber cómo hacerlo. Entonces vamos a comenzar por determinar cuáles son esas cosas que a mí me alejan de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que no me permiten escuchar su voz? Que me limitan el tiempo que puedo pasar con Él. Que limitan el afinar mi oído para poder escuchar la voz de Dios y diferenciarla de otras voces que puedan estar a mi alrededor. Cada uno sabe. Yo te puedo decir algunas, por ejemplo, no sé, las redes sociales, el exceso de trabajo, el desorden en nuestras prioridades, el no determinar un tiempo especial para cada cosa de las que tenemos que hacer. A veces son muchas. Y entonces cuando llega la noche, resulta que nos hemos dado cuenta de que no tuvimos un tiempo especial con el Señor, o el tiempo que pudimos dedicarle no fue realmente un tiempo valioso. Muchas veces llegamos y nos sentamos y simplemente conversamos nosotros con Dios. Bueno, Señor, yo quiero darte gracias, y entonces nos extendemos en una larga lista de darle gracias. Muchas veces alabanzas, entonces comenzamos con alabanza y por ahí se nos va un montón de tiempo en escuchar alabanzas, y cuando venimos a ver, pues no hemos tenido un momento especial en donde el Señor pueda hablarnos específicamente a nuestras vidas. Obviamente que el Señor puede hablar de maneras distintas y ya vamos a explicar eso, pero nosotros debemos procurar un tiempo especial para que también sea recíproco, que no solamente sea de aquí para allá, sino que también el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Entonces tenemos que comenzar a examinar cuáles son esas cosas, realmente sincerarnos. Cada quien se conoce y cada quien sabe en qué áreas es más débil y cuáles son esas áreas que nos están apartando de escuchar la voz de Dios. Ahora, Dios puede hablarte de cualquier manera, como les comentaba. Dios puede hablarte a través de una canción, Dios puede hablarte a través de una prédica, Dios puede hablarte a través de su palabra, que es una de las maneras más maravillosas que Él tiene de hablar. Pero es muy diferente la manera en que Él puede hablarte, que puede hablarte de la manera que quiera, pero no puedes tú escuchar de la manera que quieras, porque es muy difícil escuchar cuando estás atribulado con tantas cosas que te pueden estar pasando. Hoy en día son infinidades de cosas las que pueden distraernos de la voz del Señor. La economía, las enfermedades, la falta de poder salir. Hoy en día muchas personas se sienten agobiadas porque no pueden salir. Entonces eso les genera ansiedad, les genera cierto tipo de tribulación que realmente a veces pasan el día y no han podido determinar un momento específico para estar con el Señor.
Entonces son muchas cosas las que pueden estar haciendo ruido en nuestras vidas y nosotros tenemos que comenzar a discernir cuáles son. Tenemos que entender esos mensajes del Señor que de una vez nos están diciendo cuál es el camino para poder llegar y escuchar su voz. Hay que tener los sentidos atentos, todos los sentidos atentos a escuchar su voz, pero sobre todo el oído. Él muchas veces escoge ciertas maneras de hablarnos muy específicas. Yo no sé si se recuerdan en el mensaje que yo compartí con ustedes la vez anterior. Está en Primera de Reyes 19:12, en donde Elías estaba en la cueva y el Señor lo llama y le dice: ven que te voy a hablar. Recuerdan que el Señor le habla a través de un silbo apacible, le habla a través de un susurro. Elías se imaginaba que le iba a hablar a través del fuego o le iba a hablar a través de un terremoto, y resulta que el Señor se le apareció a través de un ruido muy suave. Entonces nosotros podemos entender que Dios escoge una manera diferente para cada quien, pero siempre escoge una manera especial. Y muchas veces estas maneras de hablar, de susurro o de una manera muy suave, lo hace por una razón. Y lo hace porque cuando nosotros hablamos de una manera fuerte, la gente pues mantiene su distancia. Pero ¿qué sucede cuando una persona comienza a hablarnos bajito? O una persona que tiene el tono de voz bajo. ¿Cuál es nuestra reacción? Nuestra reacción es que comenzamos a acercarnos y acercarnos más para poder escuchar bien qué es lo que la persona nos está diciendo, ¿cierto? Entonces a veces el Señor quiere hablarte muy pausadamente, quiere hablarte muy suave para que tú puedas prestar tu oído, eliminar los ruidos que tienes a tu alrededor y solamente prestar atención a su voz y a los latidos de su corazón. Que puedan tener un tiempo especial de intimidad el uno con el otro y que todo lo demás pueda desaparecer. Jesús nos da una preciosa recomendación en Mateo 6:6. Vamos a buscarlo. Y dice: pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Este pasaje está enmarcado en un contexto que habían él dice que habían unas personas que él llama en la palabra hipócritas, que oraban de pie en las sinagogas, ¿verdad? De manera de que la gente los viera. Pero qué bello el Señor que se toma el detalle de enseñarnos cuál es la mejor manera de hacerlo. ¿Cómo es la manera que Él le agrada que nosotros oremos? Dice: pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto en lo secreto. Entonces quiere decir que tenemos que apartar un tiempo especial. No solamente para no orar como aquellos que oraban simplemente para que los vieran, sino porque Él quiere que nosotros oremos de la manera correcta, de esa manera en donde nuestro corazón es vaciado delante del Señor. Pero que también podemos tener un tiempo de silencio con Él, en donde no hay personas que nos hablen, en donde no hay ruidos, llevándolo al día de hoy donde no hay tecnología que nos pueda quitar el tiempo o distraer del tiempo con el Señor. Esta recomendación es maravillosa y de verdad que nos llama a que nosotros tenemos que tener un tiempo especial y encontrar un lugar especial en donde podamos escuchar esos susurros del Señor. Por ejemplo, aquí tengo unos anotaditos que pude buscar en la palabra. En Génesis 24:63 dice que Isaac se iba al campo a orar. Recordemos que, como en la época de Jesús, las ciudades estaban en un lugar en el tiempo de Isaac, dice la palabra que eran campamentos, eran carpas. Entonces, obviamente, ellos no podían ir y retirarse a una habitación, como lo podemos hacer ahora,
sino que donde estaban las personas, donde había mucho ruido, entonces ellos se iban al campo a orar. En el caso de Isaac, la palabra lo refleja de esa manera. Más adelante, en Hechos 10:9, dice que Pedro subía a la azotea a orar. Entonces nos enseña que él también tenía que tener un tiempo especial para apartarse. Y Jesús, como les comenté, siempre se retiraba a orar. Vamos a buscar un pasaje muy especial que está en Lucas 9, del 28 al 36. Vamos a leer y dice: unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que estaba por llevarse a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Yo podía ver en este pasaje cosas que llamaban mi atención. Por ejemplo, dice que estaban rendidos de sueño. ¿Ok? Entonces dice más adelante en el 33 que después que se despabilaron, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo. Entonces, vamos a ir por partes. Definitivamente, cuando una persona se deja envolver por lo que está, lo que le distrae del momento, en este caso, ellos lograron distraerse con el sueño. El sueño los envolvió y estaban rendidos, dice, rendidos de sueño. En otras versiones dice, estaban dormidos. Pero cuando se despabilaron, comenzaron a ver todo lo que estaba sucediendo. Pero no puedes tener un panorama completo cuando estás distraído. Entonces fíjense que la palabra dice que Pedro hablaba sin saber de lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ciertamente a ellos les fue revelado quiénes eran estos personajes, que eran Moisés y era Elías. Pero ciertamente él no sabía lo que estaba diciendo. Porque si ellos eran 2 seres espirituales, ¿cómo él le iba a hacer o ellos le iban a hacer unos refugios, o en esta versión dice unos albergues, para que ellos descansaran si eran seres espirituales? Y dice más adelante que incluso cuando llegó una nube y los envolvió, ellos se asustaron. Entonces ciertamente se dejan llevar por muchas cosas, por temores y por confusiones, porque no pudieron estar con Jesús mientras Él estaba pasando por esto tan maravilloso que la Biblia lo llama la transfiguración. No pudieron participar de manera activa, de manera completa. Más adelante en Segunda de Pedro, lo podemos ver en Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 17, cuando Pedro narra nuevamente este episodio y dice que ciertamente ellos escucharon la voz que decía: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Y que ellos pudieron cerciorarse y pudieron comprender, afirmar que todo lo que había sido una profecía se estaba cumpliendo en la persona de Jesús y que aún faltaban cosas por cumplirse cuando Cristo estuviera dentro de cada uno de las personas a quien Él estaba hablando. Entonces ellos los pudieron analizar mucho tiempo después. Pero en el momento en que estaba sucediendo, realmente estaban distraídos.
Y esto vuelve a suceder más adelante cuando Jesús estaba en el Getsemaní y les pide que por favor velen con él mientras él está pasando esta prueba tan dura, y nuevamente ellos vuelven a distraerse. En el caso de ellos se distraían con el sueño. Entonces no entendían qué era lo que estaba pasando, realmente no llegaban a comprender en su totalidad qué era lo que estaba Dios mostrando en ese tiempo. Y entonces nosotros hoy en día tenemos que estar atentos a las cosas que el Señor quiere mostrar. Muchas veces han pasado cosas y nos hemos dado cuenta de que hay otros que sí lo han percibido, otras personas que sí están atentas a la voz del Señor, y nos lamentamos porque yo no estuve allí o porque no presté atención. Y es muy lamentable que eso pueda estar pasando en este tiempo. Por eso vemos la importancia y cuánto necesitamos desechar toda distracción y aquello que nos estorbe. Cuando la Biblia dice que Dios habla a nuestro corazón, es para cambiar vidas, es para transformarnos, es para escribir la historia. Y muchas veces Dios quiere escribir nuestra historia, pero hay otras veces donde quiere escribir la historia de un pueblo entero, la historia de una nación, la historia de una familia entera. Y tú puedes ser el instrumento. Quizás Dios está esperando a que tú realmente prestes atención a su voz para decirte cuáles son las cosas que quiere para cumplir su propósito por medio de ti en esta tierra. Para ti o para tus generaciones, para la gente que te rodea, para la gente que están contigo, que trabajan o que estudian contigo. Dios quiere usarte, pero tú necesitas poder discernir entre las voces del mundo y la voz de Dios. Ahora te hago una pregunta. ¿Es la voz de Dios la que más escuchas en tu vida? Es decir, tenemos que meditar, porque vivimos en una cultura, esta cultura que les vengo hablando, que es nuestra cultura tecnológica, en donde la tecnología ha permitido que todo el mundo opine de todo. Sale un tema en cualquier parte del mundo, en el otro polo del mundo, y resulta que todos tienen que opinar. Entonces, por todas las redes sociales, llámese como se llame, sale alguien hablando de ese tema y dando su opinión. ¿Cuántas cosas no hemos escuchado de un tema en específico? Bueno, X cantidad de videos. Porque hay mucha gente que tiene dones especiales para expresar sus opiniones, incluso para convencer a otros de sus opiniones. Pero tenemos que estar apercibidos de todas las cosas que pueden llegar a nuestros oídos que no vienen del Señor. Y no seguir perdiendo el tiempo en esas vanas cosas, porque mucha gente dice cosas de manera muy bonita, pero termina no diciendo nada. A veces escuchamos uno de estas personas que habla acerca de un tema específico, y resulta que al rato alguien nos pregunta, ¿y qué te pareció? ¿Qué fue lo que dijo? Oye, estaba interesante, pero no recuerdo realmente qué es lo que decía. A mí me pasa mucho. Entonces yo decidí que definitivamente cuando yo escucho algo, algún mensaje, a alguien que me pasa una cadena o algo así, y yo siento que a los pocos minutos de haber comenzado no me queda nada y definitivamente no es lo correcto para mi vida, ya lo quito y no sigo perdiendo el tiempo. ¿Y cómo podemos lograr el discernir pasando tiempo con el Señor? Definitivamente, la única manera de poder entender estos procesos es cuando escuchamos la voz de Dios, pasando tiempo con Él. Hay un pasaje muy bonito que está en Juan 10:27. Vamos a buscarlo. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ahora, qué lindo cuando el Señor nos dice: mis ovejas
oyen mi voz. Las ovejas tienen una peculiaridad de que solamente escuchan la voz de su pastor. Las ovejas, los animales, pues, en los rediles. Usted puede gritar todo lo que quiera. Puede silbar, cantar, se puede parar de manos. Pero si usted no es el pastor de esa oveja va a estar todo el día ahí comiendo monte y jamás le va a prestar atención. Pero llega su pastor, el que ha estado con ella, el que le ha cuidado, el que le ha sanado sus heridas. Y cualquier cosa que salga de la boca de ese pastor, la oveja deja lo que está haciendo y va al llamado de su pastor, obedece al llamado de su pastor. Entonces, qué lindo cuando el Señor nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Pero hay algo que me llamaba la atención, que dice, yo las conozco. No dice, mis ovejas oyen mi voz porque ellas me conocen. No, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esto? A ver, yo pensaba, ¿será que el Señor no conoce a todo el mundo como para tener que ser específico con esto? No conoce a toda la creación. Pero qué maravilloso cuando el Señor nos dice que si nosotros reconocemos su voz de entre tantas voces, Él sabe quiénes somos y nos conoce a nosotros en especial. De entre todo el mundo, cuando tú pasas tiempo con el Señor y puedes escuchar la voz de Él y discernirla de entre todas las voces, Él te conoce, Él sabe quién eres tú. Entonces no solamente yo lo conozco y conozco su voz, sino que Él también me conoce, porque pasamos tanto tiempo juntos que Él logra conocerme. Y qué bello es esto. Y dice también, y ellas me siguen. Nosotros seguimos la voz de Dios, porque la voz de Dios es amor, la voz de Dios es sabiduría, la voz de Dios es gozo, la voz de Dios es poder, la voz de Dios es sanidad. Yo de verdad oro para que el Señor todos los días nos lleve a perfeccionar nuestro oído y que podamos discernir de entre todas las voces del mundo su voz, que podamos entender, apartar ese tiempo especial en donde no solamente es que nosotros hablemos y ya, o un tiempo en donde solo hagamos silencio y no hagamos nada. No, el Señor quiere que nosotros tengamos ese tiempo especial en donde Él nos conoce y nosotros podemos discernir su voz. Ese tiempo especial en donde nuestro corazón puede abrirse y poder derramarnos delante de Él, como el tiempo especial que pasamos delante de nuestro pastor, nuestro buen pastor. Yo oro de verdad el día de hoy, es mi oración, en que todos podamos crecer en este discernimiento y en este entender de lo que el Señor quiere y que podamos ver en estos tiempos lo valiosos que somos para el Señor, que Él ha procurado durante mucho tiempo y nos ha dicho a través de muchos ejemplos cómo quiere Él que nosotros pasemos tiempos especiales con Él, que podamos bajar el volumen de los ruidos que no nos dejan intimar más con Él, que podamos en medio de todo el ruido escuchar la voz del Señor. Yo espero que la voz del Señor sea nuestro refugio y nuestra fortaleza. Les amo en el Señor. Dios les bendiga. Gracias, amada familia, amada iglesia, por quedarse junto a nosotros hasta este momento. Creemos que cada palabra que Dios está depositando en el corazón de nuestros líderes y de nuestros pastores están siendo de suma y de crecimiento para esa obra que Dios está perfeccionando cada día. Les recordamos que se suscriban en nuestro canal, que le den a la campanita para que les llegue cada notificación y también que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan disfrutar de todo el contenido que estamos subiendo en la semana. Les bendecimos y les amamos. Un abrazo para ustedes. Padre, te pido
revélanos más de ese amor que no se puede entender de forma intelectual. ¿Cómo conocemos algo que sobrepasa el conocimiento? Solo probando y experimentando. Por eso hay una generación que levanta su voz y decimos: queremos probar y ver. Queremos probar y ver que tú eres bueno. No solamente conocer de oír hablar. Queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre. Siempre, siempre, siempre. Escucho tu corazón. Cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo: nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar.
bautízanos en tu amor. Gracias por acompañarnos. Sigue conectado con nosotros suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. No te olvides de compartir a Jesús enviando este mensaje a tus amigos. Iglesia Betel, Casa de Dios.